Solo éxitos todo el día. Los éxitos de tu generación. Y el sonido de la City que no se detiene. Desde 60, 102.9 and 89.1. Transmitting from the center of the universe. From Panama City, Panama. Somos el sonido de la Universe. Somos Rock 360. 102.9 y 89.1. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa para esta semana de su podcast y programa de radio favorito. Vamos a hablar claro. Esta semana finalmente estamos juntos de nuevo, Gabriel. Sí. Después de semanas que estaba yo con alguien, estaba Gabriel Me cayó la con gripe. alguien, pero ya estamos de vuelta. Así que bienvenidos a este, su podcast y programa de radio favorito por el 102.9 de Choc Multimedia. Y recuerden siempre el YouTube Live de Vamos por Panamá. Y que si algún episodio se han perdido o quieren volver a verlo, pueden encontrarlo en el Spotify igualmente de Vamos por Panamá. Gabriel. No, contento de estar aquí, Juan Diego, en otra ocasión. Si me ven con los brazos cruzados hoy es que hace frío. Esta noche está fría. Por Pero las constantes lluvias. sí, ¿qué nivel de lluvias han dado, se han visto los últimos días? Inclusive entiendo que el día de hoy se emitió una alerta, ¿no? Ayer hicieron un estado de emergencia por el Niño, que en verdad es lo contrario a lluvia. Bueno, tiene un poquito de todo, pero sí, está el clima cambiando. Sí, como es costumbre en Panamá, pero contento de estar nuevamente en este programa el día de hoy, porque hay tanto que abarcar. Yo creo que en los Muchísimo últimos en poco tiempo. días, lo que hemos visto en la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, cosas que cuando estamos en la Asamblea tú y yo denunciamos, de conflictos de intereses, de faltas de medición, de faltas de evaluación, de improvisación, y creo que ha sido dos cosas a la vez, ¿no? Frustrante ver que las prácticas que nosotros vimos con el gobierno PRD continúan hoy todavía en este gobierno, pero también me pone contento una parte, y es que, ¿sabes? ¿No? A mí me tocaba ver únicamente a Juan Diego cuestionando, o estaba yo cuestionando, era un solo diputado independiente, pero ahora yo veo las sesiones en donde están los 4 diputados de la bancada independiente, vamos, en la comisión, 3 y el diputado Barboni de Moca también está presente ahí, cuestionando. Y hay muchas más voces y hay muchas más cosas revelándose, y yo creo que ese es el poder de trabajar en equipo, que al final es el propósito de esta coalición, porque cuando uno está en esa comisión únicamente tiene media hora y a veces le da la oportunidad de segunda vuelta que te debe corresponder, pero bueno, uno a veces tiene que hasta pelearla, pero imagínense teniendo 4 diputados ahí, 3 diputados que puedan hacer el uso cada uno de 1 hora para cuestionar, se encuentran bellezas que han estado denunciando. Bueno, y vamos a hablar un poquito de eso y mucho más, así que contento de nuevamente compartir con ustedes en Vamos a Hablar Claro. ¿Qué es lo más interesante o lo más preocupante de lo que ha ocurrido estos últimos días en la Comisión de Presupuesto, por lo que tú quisieras comenzar? Yo te diría que para mí de lo más interesante, que como tú dices, viene lo que hemos estado denunciando, una ley que tú presentaste en la Asamblea y que pareciera no haber calado en la cultura institucional del país, porque como tú dices, no era un asunto del PRD, sino ahora pues del gobierno RM con todos los otros partidos que están ahí alineados con RM, pero tenemos y eso hay que explicarlo, porque yo creo que al final, como uno ve en las redes, pues parte de los videos uno a veces no entiende, pero hay un tribunal administrativo, es decir, que está como, no en la corte, pero es un tribunal creado por ley, que es el de contrataciones públicas y que es el que regula precisamente los reclamos que tienen los contratistas del Estado frente a el proceso de licitación, es decir, en el que se escoge y se le paga a una empresa por un contrato, por un servicio, por un bien, etcétera. Tenemos a la presidenta de ese tribunal, que es la que decide en última instancia los reclamos, y tenemos a la hija de esta señora, que está nombrada en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y si bien yo no puedo hablar, porque ayer no se habló, antes de ayer no se habló de un caso específico, pero te puede ser lo que pasa. Llega una institución
me pide recomendaciones jurídicas. La muchacha, la licenciada, no sé qué edad tiene, la licenciada es abogada en esa dirección. Ella hace recomendaciones, hace planteamientos, toma decisiones. Por más de que ella firme o no firme, toma decisiones, hace recomendaciones con un sesgo específico. Y al final, eso si llega a un problema, lo tiene que decidir la mamá sobre la base de lo que la hija puede haber recomendado. Conflicto de interés por todos lados. Pero ella dice que no. Que ella primero dijo que había llamado a la procuradora o a alguien de la procuraduría. La procuradora de la administración hizo una nota firmada por ella. ¿Autorizándolo? No, diciendo que ella nunca había recibido ninguna llamada. O sea, que lo que dijo... literalmente. Entonces... Dios mío. ¿De qué estamos hablando, Gabriel? No, eso es una práctica que no solamente se ve en esta institución, lo vimos en la Asamblea, ¿no? Habían diputadas y diputados que tenían a los hijos nombrados en su despacho, a sus esposos, a sus tíos. Y esto pasa a lo largo de casi todas las instituciones públicas. Y esto es algo que ya, me tiene hasta cansado de decirlo, pero hay que continuar diciéndolo, que hay que arreglar por medio de una reforma a la ley de carrera administrativa. Mira, los chinos tenían un proverbio que a mí me encanta y decían, un primo no te gana una guerra. Reitero, un primo no te gana una guerra. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que si tú vas a ir a la guerra, tú tienes que tener al general más competente, más capaz. No a tu primo, no a tu tío, no a tu hija. Por más que lo quieras, si tú vas a mandar a tu primo incompetente como el general de guerra, vas a perder la guerra, vas a morir. Lo mismo tienen que aplicar en las instituciones públicas. Tú no debes poner a tu primo, a tu hijo, a manejar una institución pública cuando tú eres el que lo vas a supervisar. Quien tiene que estar ahí es la persona más capacitada posible. Así que es un poco, da mucha vergüenza y mucha lástima que continuemos con estas prácticas que lo único que hacen al final del día son dos cosas. Enriquecer a familias, al patrimonio de una familia en particular, y empobrecer los servicios públicos. Porque terminamos teniendo en puestos claves a personas que no saben de la materia. Mira, ¿qué es lo que más me ha indignado a mí? Cuando los diputados de la bancada independiente han escarbado en el presupuesto de la nación, han encontrado algunas joyas de unas bellezas que nosotros denunciamos en su momento, pero que continúan practicándose. Y una de ellas para mí es muy preocupante y muy indignante, y es cuando instituciones públicas contratan servicios privados que el propio Estado ofrece. O sea, básicamente es una declaración del Estado de que lo público no funciona y que le va a contratar a sus empleados, a su junta directiva, a su personal, algo privado porque lo público es malo. Miren, yo siempre he abogado por los servicios públicos de excelencia. Y vamos a hacer algunos referentes. En Singapur, el primer ministro actual fue un colegio público y los últimos 4 primeros ministros fueron al mismo colegio público que se llama Raffles School. En Noruega, la princesa de Noruega, futura reina, nació en un hospital público. Ese es el nivel de servicios públicos que nosotros tenemos que aspirar. Desde que la reina y el primer ministro van a un sistema público que funciona porque inclusive es mejor que el sistema privado. Pero en Panamá pasa todo lo opuesto. En Panamá se ha convertido política de Estado. Sálvese quien pueda y quien tenga dinero. Si tú tienes dinero, te salvaste. Si no, vas al público a ver qué es lo que pasa. Y lastimosamente, esto es el Estado admitiendo por escrito que la cosa pública no funciona. Entonces, el día que el presidente de la República se atienda a un hospital público o vaya a un colegio público sus hijos, es el día que yo creo que podemos decir que ganamos, que los servicios públicos son de calidad. Y eso es lo que debemos aspirar. Y eso es lo que aspiramos en la coalición, vamos. Pero lastimosamente lo que hemos visto en el presupuesto de la Nación en los últimos días es que por lo menos 14 instituciones contratan seguros privados de salud. Estamos hablando del Tribunal Electoral, Contraloría, Tocumen, Banco Nacional, entre otros. Mandando un mensaje claro a la población de que nuestro sistema público de salud no funciona, no es eficiente. Pero para algunos sí, para otros no. Entonces yo creo que esas contradicciones a mí me frustran mucho, porque es una desigualdad evidente, es un juegavivo evidente, es un terrible mensaje del Estado. Y por último, es algo que nosotros hemos estado empujando hace tanto tiempo, Juan Diego. O sea, no es que las ideas no están, no es que los diagnósticos no están, no es que no sabemos qué hacer. En la Asamblea nosotros propusimos reforma educativa, reforma de salud, hemos empujado por esto, por lo otro. El problema es que la política de siempre la ha manejado lo mismo de siempre, que no quieren que las cosas cambien. Y por eso existe Vamos. Y yo pienso, Gabriel, que un punto fundamental de lo que tú mencionas, y es la palabra a la que yo siempre regreso, y creo que resume lo que tú estás planteando, es el tema de la voluntad.
Lo que evidentemente no existe en el gobierno actual, no existía en el anterior, no parece existir en algunos miembros o principales miembros de la clase política representada en los partidos tradicionales, los partidos que tienen mucho tiempo, los que han enquistado personas al poder, es la voluntad de que las cosas cambien. Te pongo un ejemplo sencillo, pero que a la vez surgió esta semana en la Comisión de Presupuesto de una pregunta de la diputada de Colón, Yamireli Chong. Y es que estaba el gerente general de EGESA, que es la empresa generadora de energía del Estado y la que hace parte pues, de algunas de las concesiones que existen en tema de generación. Y dice el gerente, esta empresa estatal de plata pública viene en números rojos desde 2015. Números rojos, números rojos, números rojos, números rojos, números rojos. Pero las dietas que le pagan a los directores de la junta directiva es más alta que la dieta que establece el tope de la ley de presupuesto, que fue una imposición o una pelea nuestra en la asamblea. Entonces, estoy en números rojos, estoy peor que otras empresas, pero le pago a mis directores por junta directiva un monto mayor que el resto. No, y a mí lo que me molesta ahí, porque yo creo que ahí inclusive es interesante porque a veces ahí tenemos diferencias de opiniones y está bien. Porque yo sí creo, esta es mi filosofía, y está bien, págales bien. Pero me está diciendo también que los números están en rojo. Entonces págale bien, pero si hay un buen resultado, yo te puedo decir, esa plata valió. Dale, vamos a pagarle los 700, los 750. Pero si tú me estás demostrando que en los últimos 3 años, 5 años, tú volteaste la institución. 11 años en este caso. 11 años. Y tú volteaste la institución y es productiva y ha generado tantas eficiencias que inclusive, las dietas pueden ser hasta mínimas con lo que le han ahorrado al Estado panameño, por decirte algo. Pero ese no es el caso. Entonces le estamos pagando a gente bastante dinero que no está dando el resultado. Entonces, si dieran el resultado, por lo menos tenemos una discusión de que sí, o sea, por lo menos yo pienso, está bien, se está pagando, hay un buen resultado, se paga esa dieta. Yo te pongo el ejemplo práctico. Pero lo que entiendo es que no dan resultados. En San Miguelito, los gastos de representación de los concejales, que son a la vez los representantes, que ha sido un tema ampliamente discutido a nivel de San Miguelito y de todos los municipios. En Panamá sí exactamente igual que como se recibió, igual que en otros distritos. En San Miguelito, a propuesta de la alcaldía de Irma Hernández, los representantes ganan un gasto de representación sobre la base de la recaudación municipal. Hay una meta. Eso es lo que tú dices. Si nosotros recogemos más plata porque hacemos un mejor trabajo en nuestros servicios municipales, yo puedo considerar pagarle a esa junta directiva del municipio, que son los concejales, más recursos. Pero si no, no les puedo pagar más recursos, tengo que pagarle la base, que es una base mínima. Eso está interesante. Y yo quiero dejarte claro algo, porque tú has traído el tema de la discusión. Y yo no creo que sea una discusión pues, tan profunda como corresponde. Yo lo que siento, Gabo, es que, por supuesto, yo creo que todo trabajador merece una remuneración o una contraprestación digna por su servicio. En la empresa privada, en el sistema, en el servicio público, etc. Y tú planteas algunos ejemplos de gente que ha transformado la calidad de su estado y ha traído mejores servicios en educación, como tú hablabas, en salud, etcétera, que usan desde primeros ministros hasta reyes o futuros reyes a través de un buen salario. Y yo creo que sí, eso es justo. Pero también creo que nosotros en Panamá, producto de la desigualdad que hemos vivido, y tenemos que tenerlo presente, el 80% de los panameños ganan $1,000 o menos. Sí. ¿Cómo una junta directiva de 1 hora de una empresa estatal va a ser prácticamente el salario mensual del 80% de los panameños? Entonces yo creo que ahí lo que no podemos perder de vista es que para algunas personas, no digo que seas tú por supuesto, pero para algunas personas un buen salario o dignidad es poder cenar todos los días en el mejor restaurante de Panamá, poder tener una casa grande en la playa, poder viajar todos los fines de semana a la playa, ir al cine los miércoles, a cenar los lunes, los martes, los viernes irse de fiesta. Entonces, ojo, yo quiero eso para todo el país. Pero lo cierto es que creo que tenemos que dar pasos todavía como economía, como sociedad, como país para llegar allá y reconocer que la bonanza económica que han vivido algunos, porque eso no es de ahora, ¿no? Pero que han vivido algunos históricamente en el país, habrá que primero preguntarse realmente pues, de dónde vino, de dónde provino, y luego entender que no es más que el quintil más reducido que hay. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estudiamos pues, realmente la distribución de eso como una cifra, nos decía el profesor Hausmann,
de hablar de esa distribución de la riqueza en los países. Y el Banco Mundial, te voy a pasar el link, tiene una base de datos que es pública, que calcula la cantidad de recursos que amasan los quintiles poblacionales. El 20% más rico, el segundo 20%, el tercero, el cuarto y el quinto. En Panamá, esos números, si bien han mejorado históricamente, son brutalmente desiguales. Y cuando ves países exitosos, esa realidad es distinta. Entonces yo creo que también tenemos que poder atacar la realidad de que no solamente pensar que los funcionarios estén en una buena condición, sino entender, en mi cabeza, que no puede haber un Estado o un funcionario eficiente sobre la base de un sistema económico en el que se maneja la mayoría de los panameños, que es deficiente. Entonces, eso por ese lado. Pero al final, como tú planteas, creo que tiene que ver con la visión que tienen los funcionarios y creo que bueno lo que yo te dije al inicio, que es voluntad. No, y hay tantos esquemas y formas de hacerlo funcionar. Yo soy un gran fanático de algunas cosas de Singapur, otras no. Tuve la oportunidad de trabajar allá y estar 6 meses y me acuerdo que era un gobierno que funcionaba puramente con metas y con incentivos como lo que hizo Irma en San Miguelito justamente. Yo me acuerdo que en el Ministerio de Economía y Finanzas ellos tenían, dije, bueno, si generamos cierta cantidad de inversión extranjera, es decir, más dinero y empleos, ponte que son, este año vamos a generar 25,000 empleos directos, si cumplimos esa meta, se le va a dar X bonificación a los funcionarios. O sea, no era, y ojo, ellos pagan muy bien, no a nivel del sector privado, ellos tienen una filosofía de 2/3. Es decir, si en el sector privado te pagan $1,000 por esta tarea, yo te voy a pagar 750 porque sí hay un porcentaje hay un porcentaje que significa el servir, el honor al servir. Entonces te pagan 75% de lo que tú estarías ganando en el sector privado. Pero te dan bonificaciones e incentivos por conseguir el cumplimiento de esas metas. Y aquí eso es lo que falta. Cuando tú ves el presupuesto del Estado, cuando tú ves estas dietas que se les dan a funcionarios públicos, miembros de junta directiva, al final no están atadas a metas. Y ese es un problema fundamental en el presupuesto del Estado. Y regreso con eso, ¿no? Aquí hemos dado a instituciones públicas millones de dólares en todo, en inversión, en gastos, en planilla, en dietas, en viáticos, en proyectos, pero al final, y esa siempre era mi pregunta cuando estaba en la asamblea, ¿qué problema vamos a resolver y cómo me lo vas a poder demostrar en un año? Ok, estás aquí hablando que vamos a dedicarle miles de millones de dólares a educación, tanto al MIDES, tanto a salud. Bueno, MIDES, ¿cuánto vamos a reducir la pobreza en 5 años? ¿Cuál es tu meta? Cuando se termine el gobierno de Nito, ¿cuánto vamos a reducir la pobreza? Sin respuesta. Bueno, en el sistema de salud, ¿cómo vamos a reducir las filas de aquí a que termine el gobierno con todo este presupuesto que se le está dando? No hay respuesta. En temas de educación, en el PISA, en las pruebas TERCE, vamos a estar ERCE, vamos a estar en 5 años como mejor con esta cantidad de presupuesto que se está dando. No hay respuesta. Entonces, si simplemente le damos dinero a instituciones públicas sin metas, pues lo que hemos visto es que son los resultados flojos. Y no solamente resultados flojos, que significa que no hay una dirección, sino que a veces creo que hasta lo hacen a propósito. Porque en la medida que tú fijes metas, ponte que cuando yo voy a ser presidente dice, bueno, cuando yo salga de aquí en 5 años yo voy a reducir la pobreza en un 3% a 5%. Se acabaron los 5 años de presidencia de Juan Diego. El resto de la población, las figuras de oposición, lo primero que hacen es, espérate Juan Diego, tú hablaste de un 3 a un 5%, y dijiste que ibas a tener tanto presupuesto para hacerlo, pasaron tus 4 años, no lo has hecho, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Pero entonces a veces lo que hacen es no poner estas métricas porque así simplemente no hay nada que le puedan cuestionar ni fiscalizar. Entonces es un juegavivo por todos lados, vamos a darle dinero, no vamos a medir, vamos a pagar de más y a ver qué sale. Entonces, como Estado necesitamos mejor planificación a largo plazo. Cuando uno ve países como Singapur, como Noruega, países del primer mundo, ellos no están pensando en los ciclos electorales. Están pensando en qué va a pasar con los nietos, con los hijos, con los bisnietos, qué va a pasar en 15, 20, 30 años, porque así es como se organizan. Se organizan empresas como no se organizará el gobierno. Y cuando estamos hablando del sistema público, que es un tema pesado, importante, burocrático, difícil, toca hacerlo. Transformar la educación no es un tema de 3 años ni de 5 años, es una gestión a largo plazo.
transformar el sistema de salud público a largo plazo. Entonces tenemos que hacer dos cosas, en mi opinión. Transformar el chip, la mentalidad de los políticos para que empiecen a pensar en largo plazo y no en los ciclos electoreros. Es decir, no solamente pensar en lo que viene en la próxima elección. Eso es lo primero. Independientemente, hey, si hoy es PRD, mañana es RM, después vamos, porque la gente lo decidió así, que por lo menos haya continuidad en lo que ya sabemos que tiene que haber continuidad. Y lo hemos hecho. Mira el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que no es perfecto, tiene cierto nivel de estabilidad y continuidad. Y eso asegura que haya inversión, que haya Estado de Derecho, que haya cierta dirección. Lo mismo necesitamos con nuestras cosas claves. Entonces hay que cambiar el chip y la mentalidad, eso es lo primero, y establecer metas y no improvisar. Al final, imposible no es. Países que han estado en peor estado que Panamá lo han logrado y en tanto menos tiempo. Hace, creo que 3 días, 4 días, Singapur está celebrando sus 61 años. Y que espérate, o sea, Panamá casi el doble de los años que tiene Singapur. El doble. Y mira lo que han hecho. 123. O sea, desde los países con mejor calidad de educación del mundo, cero inseguridad, muy baja corrupción, y lo lograron en 20 años. Entonces, yo creo que yo tengo 36 años. De aquí a que yo me jubile, yo creo que Panamá puede estar Pero, a ese Gabriel, nivel. no es dicotómico pensar que si hemos planteado aquí con mucho tino, tú has hablado de cifras, has hablado de teorías, has hablado de formas que se hacen en otros países y has desgranado la realidad nacional. Mira el ejemplo que tú pones, que es muy bueno y viene muy al caso. Digamos que el próximo gobierno es un gobierno vamos, o hablemos de un gobierno bueno, realmente bueno, 29 al 34. Y en el 34 regresa uno de estos partidos que ya han estado y no han hecho nada y llega con la gente que hemos hablado, que está pensando en poner a los hijos, a los primos, a los no sé qué vaina, ¿cómo van a continuar algo que no entienden, que no les importa? Sí. Entonces, al final, a donde quiero entender tu punto de vista es, hay que entonces buscar transformarle la mentalidad a Benicio Robinson o simplemente a la gente, no simplemente porque es más duro, pero o a la gente que vota y elige para que pues haya esa continuidad exigida. ¿Cuál es esa parte de dónde está la respuesta? Y es una buena pregunta. Porque también hay que decirle a la gente, Gabriel, lo que tal vez tú y yo damos por asumido que la gente conoce, pero por si acaso. En Singapur Sí, es un solo partido. habría que debatirnos El que ha ganado. si hay democracia. Sí, No, sí. y si hay democracia. O sea, porque, pues, yo siento que esas elecciones no son tan libres como tal vez tú y yo aspiramos Sí, a que haya sí. elecciones en todo el mundo. Entonces, y te lo digo porque, sin entrar a un debate ni a decir que es nuestra posición personal, ni mucho menos del movimiento, entonces tal vez lo que tiene que pasar, como en Singapur, si ponemos ese ejemplo, es que llegue alguien, que primero Dios sea alguien con una visión clara, buena, Sí. honesta y trabajadora, y se quede de una forma u otra por mucho tiempo. O sea, ¿por qué te pregunto Claro. cuál es la vía, no? Oye, yo creo que es una muy buena pregunta y es verdad. Singapur tiene tiene varios partidos políticos. En verdad no sé si varios, creo que probablemente 2 o 3. Pero el partido político que ha estado en gobierno, que es el PAP, ha estado ahí desde los inicios y la fundación de la República de Singapur. Y tuvieron un primer ministro, Lee Kuan Yew, y después fue Gabriel otro. se siente singapurense. Creo que hay mucho que aprender de ese pequeño país. Y después fue el hijo de Lee Kuan Yew. Correcto. Entonces hasta uno podrá decir, espérate, Monárquico. fue una monarquía, un Dinástico. nepotismo, y quién sabe que ahora hay otro, Lawrence Wong, que no tiene nada que ver con los que fueron primero, pero sí es el mismo partido político. Y ese es el argumento que lo pongo ahí y que creo que tiene sus méritos de, eso da estabilidad, un solo partido, una sola visión, una sola filosofía, y cuando son buenos. O sea, en este caso, un gobierno de gente capaz, íntegra, honesta, que lo ha logrado llegar al siguiente nivel. Pero ¿qué pasa si son malos? No, el ejemplo contrario es tal vez el México del siglo XX, ¿no? Pero tenemos Con Nicaragua, el lo tenemos en Venezuela. El Nicaragua actual, la O sea, Nicaragua actual de Ortega. Es más, si me preguntas, en América La Latina... Venezuela, pues, del chavismo. Tenemos más ejemplos malos que buenos. Más, no sé cuál sería un ejemplo bueno en América Latina de un gobierno que por mucho tiempo ha estado y se ha visto transformaciones No tenemos. positivas. El único que se me ocurre que está, en mi opinión, a pocos pasos de mantenerse en el poder, sin analizar aquí la forma, Claro. si es democrática o no, y que tiene, no voy a decir Popularidad. buenos resultados, porque tiene popularidad, es el presidente Bukele. Que tiene popularidad. Porque salvo él, si hacemos análisis rápidamente, como tú dices, Ortega en Nicaragua, que se ha quedado
sin democracia y con perseguición política Sí. y con abuso del poder. Y yo me atrevo a pensar, sin haber ido a Nicaragua, que no da resultados, empobrece a su pueblo y que no funciona. Y sin duda alguna el caso tal vez más famoso, el caso de Venezuela. Cuba. Que desde la llegada, sí, pero en Cuba digamos es declarado. O sea, los cubanos Sí, sí. sabían que estaban en un régimen de ese tipo. No digo que sea bueno por eso. Pero en Venezuela Chávez gana la elección, fair and square. Pero de ahí, la parte de libres elecciones no queda muy clara en Venezuela. La última, pues, por ejemplo, que gana el ex embajador Edmundo, pero se mantienen en el poder. Hoy el gobierno de facto, que es la misma línea, entonces no funciona. Sí. Entonces ahí No. Bukele podría ser una... Pero, la como tú dices, a nivel de alternativa. popularidad, no necesariamente, porque podemos Hay que debatir. ver los números reales, pues, de educación, de salud, etc. Pero yo creo, y me atrevería a decir, y si alguien en la audiencia tiene una respuesta distinta, por favor me la hace llegar, que si uno, me atrevería a apostar que en la mayoría de los casos de gobiernos prolongados o dictaduras, por lo menos en los últimos 100 años, hay más ejemplos de malos que buenos. Uy, lo que acabas de decir me da para hablar un montón. Hay un profesor que está dando clases ahorita mismo en Harvard, que hizo un estudio de cómo, diferente del de Acemoglu y el de Robinson, porque era más como con democracia que con instituciones. Y la democracia no es el único que puede construir instituciones. Pero hablaba de cómo la democracia estaba conectada al mejor desarrollo Sí. económico y social de los pueblos. Sí. Entonces, por la capacidad esa como de mover, porque cuando todas las instituciones, y él me acuerdo que hacía preguntas como, preguntas trampa, el Reino Unido tiene un rey o una monarquía que garantiza estabilidad, pero ellos, si nos ponemos bien estrictos o bien latinos, no tienen constitución. Sí, sí, sí. Entonces, como que ahí uno dice como que instituciones sí, no, pero hay estabilidad. Entonces, y sin duda hay democracia, pues. Al punto que cambian de primer ministro, hubo una que duró 11 días. Sí, tal cual. Entonces, lo que digo es, ahí es donde tenemos que hacer el análisis de realmente cómo eso opera. Pero que es muy interesante, porque como tú dices, hay ejemplos de una cosa y otra, y lo que habría que pensar es cómo personas como nosotros y muchas más que están en el país, estudiando esos ejemplos, podemos crear la fórmula mágica, como la chica superpoderosa, ¿no? Que haga que todo funcione bien Sí. para Panamá. No, y yo creo que aterrizando a tu pregunta, hay que considerar los contextos. Y Panamá es una democracia y lo hemos sido desde el 90 y es algo que hay que proteger, hay que continuar. O sea, yo no creo que por más dictador bueno que vayamos a tener, eso es lo que debemos aspirar. Este es nuestro contexto. Singapur estaba empezando un país Sí, en ese de cero, momento de cero, básicamente. se acaba de separar de Malasia. No tenemos que continuar la ruta de la democracia que nos ha funcionado con sus dificultades y sus virtudes. Y también hay una limitante constitucional de la reelección del presidente. Eso no implica que un partido político pueda repetir. Yo, ¿qué veo? Lo ideal para mí, y lo digo sin tapujos, Vamos se convierte en gobierno y hay una continuidad democrática por elección, por votación ciudadana, por los buenos resultados que tuvo Vamos desde el Ejecutivo. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Entonces la gente va a decir, mira, la pobreza bajó, desigualdad bajó, hay chen en la calle, hay oportunidades, vamos a dar Odio esa que la gente diga oportunidad. chen. Y Entonces, te encanta decir chen. Pero se puede hacer, no ha pasado, y eso es lo interesante, que en el 90 ningún partido ha Pero repetido. ojo, ahí solamente, y volvemos a los ejemplos, y de nuevo, sin entrar al fondo de los resultados reales, pero sobre la base de las cosas que han ocurrido factualmente. Morena ahora en México Sí. es el primer partido, luego del priismo y de cómo operaba el priismo, ¿no? En el siglo XX, que logra repetirse. que- Y yo conozco gente fuerte, por ejemplo, en el PAN, que es uno de los partidos que se oponen a Morena, que dicen, no, Morena ya ganó con Claudia, No hay nada que hacer. va a ganar la que viene. No hay nada que hacer. Hay que ver si ganamos en 12 años, dice la Ay, gente. ya la O sea, dicen vida. los opositores. Y ahí la pregunta es, yo no soy experto en México, habrá que entender si es que Morena ha hecho algo para debilitar la democracia como tal. No recuerdo haber leído algo en concreto al respecto. Ellos trataron de hacer algo con el órgano judicial. Con el me judicial acuerdo. sí. Pero con la parte electoral, Sí. pero para que tú digas que como opositor, Sí, que esa gente se va a quedar 12 años. Estás rendido, estás tirado. Y bueno, No, ahora en Costa Rica. Costa Rica también ahora por primera vez se repitió. se repitió. El presidente Chávez puso Triste lo que pasó, porque en verdad, digo, más que sacar si debía repetir a o no el Laura gobierno, Fernández.
Vemos ahora, uno de los íconos de democracia de América Latina siempre ha sido Costa Rica. Nos han dado cátedra a muchos países de lo que son instituciones, democracia y demás, en todos los índices. Pero ahora lo reciente que pasó que sale este presidente, gana su partido y lo nombran de ministro, creo que de 2 ministerios. Y allá es diferente a Panamá. Sí, presidencia de economía. Creo. Porque allá los ministros tienen Protecciones. protección. O sea, el juzgamiento va hacia la corte, no va hacia el Ministerio Público, que es diferente acá en Panamá. Pues como saben, los diputados sí los investigan en la corte, pero los ministros van para el Ministerio Público en Panamá. Nunca ha pasado nada, probablemente no pase nada por un rato, pero allá No, se ha pasado un par de veces. lo pusieron, Ferrufino fue preso. pero cuando estaba en gobierno. Ah, no, por supuesto Después. que no. No, en gobierno nunca. En gobierno Entonces, nunca. Zulema Sucre, tal vez, que era viceministro. lo pusieron ahí para protegerlo. Pero para cerrar ese punto, por lo menos desde mi punto de vista, mira, el canal no es perfecto, muchas imperfecciones, pero es un ejemplo de algo que se ha mantenido institucional a pesar de los gobiernos. PRD, panameñismo, RM, CD, y el canal, con sus desperfectos, sigue funcionando, sigue operando, siguen viniendo los barcos, seguirán viniendo. Y yo creo que la pregunta interesante es el por qué. Y hay un tema que tú lo habrás visto en Comisión de Presupuesto, es que uno tiene su título constitucional, lo cual los ayuda a tener su propio presupuesto y la Asamblea no se mete en el presupuesto del canal. Pero yo no creo que esa es toda la historia. Siempre he querido entenderla más. Yo creo que esa es una cosa porque evita lo que pasa en la Comisión de Presupuesto, y regresando a ese tema, que el canal tenga que ir a la Comisión de Presupuesto a pedir un traslado de partida y que los diputados, lastimosamente, en vez de fiscalizar como debería ser, lo que dicen es que hay para mí, nómbrame a gente, dame este intercambio. Ahora, hay una línea ahí delicada porque yo sí creo que el canal no debe ser inmune a cuestionamientos y por eso ellos van a la Asamblea y presentan su presupuesto. Pero también entiendo que limitar, exponerlos, y eso es lo triste, porque si tuviéramos una buena Asamblea, hey, que vengan y hagan su traslado de partida, no hay ningún problema. Lo penoso es que tenemos muchos diputados todavía que lo llevan al cuartito y hacen un intercambio. Imagínate entonces tú tener al administrador del canal cada 3 días en la Asamblea pidiendo traslado de partida y a cambio le piden, dame nombramientos. Pero aquí, Gabo, y antes de irnos al corte, pues estamos pasaditos del primer bloque, nada más hay que plantear algo muy claro. El tema con el presupuesto del canal, si bien tiene algunas prerrogativas distintas al presupuesto general del Estado, por primero estar separado, y ahí quiero profundizar después del corto, es que el problema o lo que genera la cantidad o el nivel de traslado de partida en las administraciones gubernamentales Buena planificación. es el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, en este caso es Felipe Chapman. Es un buen punto. Entonces, y vamos a hablar de eso después del corte comercial. No se desconecte, por favor. Estamos de vuelta con su podcast y programa de radio favorito. Vamos a hablar claro por la 102.9 FM de Choc Multimedia y el YouTube Live de Vamos por Panamá. Ya a esta hora de la noche de hoy miércoles vamos a seguir con el análisis que estábamos haciendo y yo pues debatía con Gabriel, entre otros asuntos, todo el tema de traslado de partida que nos regresa a la discusión que hemos tenido ya por varias semanas, pero que es fundamental, que es el presupuesto general del Estado.
Y yo tenía la conversación hace un tiempo. La tuve como diputado de oposición en la Asamblea cuando estaba el presidente Cortizo y lo planteé en esa discusión y fue parte de lo que nosotros dijimos. Si el Ministerio de Economía y Finanzas de cualquier gobierno siente que el traslado de partida, o los gobiernos como gobierno, como órgano ejecutivo, sienten que el traslado de partida es indeseable, incorrecto, que no les gusta, que es un trámite engorroso, que lo que deben hacer es presupuestar bien. Porque lo que ocurre en este país es que el 15 de enero, a 15 días de arrancar la ejecución del presupuesto, los supuestos, porque un presupuesto al final es un supuesto, los supuestos a los que llega el Ministerio de Economía y Finanzas se van al traste en 15 días. Eso significa que lamentablemente el gobierno no está haciendo un presupuesto adecuadamente. Pero aquí la parte grave se ve y se vio cuando, por ejemplo, el ministro Chapman, a una pregunta de un comisionado en la Comisión de Presupuestos, dice que él no sabía cuál era el gasto de comunicación y de publicidad. Oye, pues es el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, él no sabe quién sabe, la respuesta es nadie. Los diputados que están pues sacando cuenta uno a uno y analizando cuál es la cantidad de dinero que hay allí. Entonces, yo le digo ahora a precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas, están en el tema del ITBI, para ver el tema del interés, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles. Oye, analicen ese gasto de comunicación que en el Estado está aumentando para pagarle a medios de comunicación, para pagarle a televisoras, para pagarle a influenciadores, para pagar a redes sociales, para hablar mal de los opositores del gobierno y para hablar bien del gobierno, utilicen esa plata para empezar a crear un fondo para poder tener para esas rentas sustitutivas. Ah, pero en eso no se meten y no se discuten. Y ahí es donde yo creo que está el kick del asunto en cuanto a cómo debemos garantizar la verdadera ejecución y planificación del presupuesto general del Estado. Y sobre eso, Gabriel, mi pregunta sería, de ese año que tú estuviste en la Comisión de Presupuesto, ¿cuáles son esas principales vivencias o aprendizajes que tú tienes? Yo se lo digo mucho a la gente. La gente a veces habla de vamos porque no ha buscado, me atrevo yo a decir, al día de hoy al menos, la oportunidad de estar en el Ejecutivo. Y yo le digo a la gente, sí, yo no he sido presidente, no he sido ministro, no he sido director de una entidad autónoma, pero uno aprende de ejecutar y de cómo ejecutar y de cómo opera el Estado cuando uno ve el presupuesto del Estado. Sí. Entonces, de ese año allí, ¿tú cuáles son las principales enseñanzas o reflexiones que podrías hacer sobre la base de todo lo que hemos conversado en la noche de hoy? Yo creo que estar en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea es toda una experiencia. Yo creo que está la Asamblea Nacional, la que la gente ve, el gran pleno, las sillas de madera, y luego está lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto. Son dos mundos paralelos. Inclusive, es la única comisión que creo que de salida, sin tener que pedirle permiso a la Junta Directiva para de la sesionar Asamblea paralelamente, Nacional, puede sesionar al mismo tiempo que el pleno. Todas las otras tienen que pedirle permisito al presidente de la Asamblea. A la directiva. A la directiva para que los autorice a sesionar. O sea, si Educación quiere sesionar al mismo tiempo que el pleno, tiene que pedir un permiso. Porque el presupuesto puede darle rápido, sin tener que pedir permiso. Y creo que, bueno, hay una razón quizás justificada y es que el presupuesto a veces sesiona por mucho tiempo porque pues el presupuesto pasan todos estos traslados de partida, que es lo que hemos estado hablando, porque el presupuesto está mal diseñado, pero también es porque es como su propia guarida. Y muchos diputados, todos los diputados, aspiran llegar a la Comisión de Presupuesto por diferentes razones. En la coalición Vamos, internamente se pelean o discuten porque es una muy buena oportunidad de estar ahí para cuestionar qué está pasando con el dinero, está llegando a la comunidad, dónde están los puentes que dijeron que iban a hacer, por qué a la educación se le está dando tanto dinero y no se están, y todavía tenemos escuelas rancho, por qué en el sistema de salud se les paga tanto y todavía hay internos y médicos que no se les está pagando su salario. Todas esas preguntas del funcionamiento del Estado se hacen en la Comisión de Presupuesto. Si yo estoy en la Comisión de Educación, yo solo puedo hablar con la ministra de Educación, el personal de Educación y FARU, temas de cultura, temas de deporte, pero yo no le puedo preguntar sobre un centro de salud o sobre atracción de inversión o de la deuda. Pero en presupuesto ves todo,
absolutamente todas las instituciones. Entonces es una gran experiencia de aprendizaje, como tú bien lo dices, pero también es donde uno entiende cómo funciona todo el Estado, las instituciones que hay, dónde va el dinero. Porque hay un dicho muy común en inglés, ¿no? Que es follow the money, sigue el dinero. Sigue el dinero para ver a dónde nos lleva. Y eso es como una máxima que se aplica casi que en todo. Hasta en una investigación penal, ¿no? ¿Para dónde terminó el dinero? ¿Cuál fue el flujo del dinero? Y es también una máxima en política. Tú ves dónde va el dinero, tú ves dónde están las prioridades del gobierno. Si el gobierno está metiendo más plata en seguridad, es porque están dándole más herramientas de seguridad para que esa sea su prioridad, en vez de dársela a quien sea. Pero también ves las incapacidades que hay dentro del Estado. Y ahí yo creo que vale la pena hablar del Meduca. Triste realidad. Con tan mala educación que tenemos en Panamá, donde tenemos 2 de cada 3 estudiantes no saben entender lo que leen, 8 de cada 10 estudiantes no saben matemática básica, 90% de los colegios en Panamá no tienen una infraestructura decente para poder enseñar porque no tienen baño, o porque no tienen techo, o porque se mete el agua, o porque no hay accesos fáciles. Ni hablar de luz, electricidad, etcétera. Entonces uno pensaría, bueno, el problema es plata. Siempre se ha dicho que el problema es plata. Pero ahora se le da dinero al Meduca. Y no la usan. Y no la usan. Entonces, eso que revela es lo que siempre se conoce como problema de ejecución. Y ahí es donde hay que meter la llaga. Espérate, Meduca, te estamos dando todo este dinero, pero no has usado, te di $100 y estás usando 10. ¿Por qué no estás usando los otros 90? Y ahí es donde te das cuenta que o por incapacidad o desconocimiento o una mezcla de todo. Entonces, estar en la Comisión de Presupuesto te da la oportunidad también de cuestionar y entender este gobierno si está usando el dinero para algo y para qué. Entonces, yo creo que de las cosas que yo viví en la Comisión de Presupuesto, que hay tantas, pero 3 historias que les puedo contar. La primera es la del famoso cuartito, ¿no? Ese cuartito es real, está al lado de la Comisión de Presupuesto. Dice que lo cambiaron. No sé si lo han cambiado, yo no he estado ahí. Dice que lo cambiaron. Desde que estuve Por en la culpa de los asamblea. diputados de Vamos. Pero había un cuartito donde tú entrabas y estaban los diputados, el presidente de la comisión, en ese momento Benicio Robinson, que no se fue ahí en 5 años, Raúl Pineda, los PRD, otros diputados, que ellos siempre se sentaban ahí a comerse sus langostinos. Y antes que entrara un ministro a hacer el traslado en la sesión formal, lo pasaban por ahí y hablaban, no sé qué hablaban, porque yo obviamente no estaba. Cuando estaba, ellos no hablaban, entonces no querían hablar estos temas al frente mío. Ese cuartito existe. Lo otro es, sí tuve una ocasión donde tú ves lo que es penoso, y creo que va a pasar estos días, cuando la propia asamblea hace traslados para incrementar su presupuesto. Entonces, me pasó en una ocasión que la Asamblea estaba buscando más dinero y nosotros en la coalición creemos en que la Asamblea tiene que ser mucho más eficiente, que hay mucho funcionario público botella, que se tiene que trabajar más, que tiene que producir más, que puede funcionar con menos. Y se estaba haciendo un traslado para darle más dinero a la Asamblea Nacional y yo me acuerdo que lo que hicieron fue que, como ellos sabían que sí lo iba a cuestionar, sacaron a los medios de comunicación, sacaron al personal administrativo, solo que se quedaban los diputados y no me quisieron dar la palabra. Y entonces estaba pidiendo la palabra, no me la querían dar y como no había medio de comunicación que viera lo que estaba pasando, ellos le valía bestia. Eventualmente, cuando comenzó a transcurrir la sesión, lo que ellos hicieron, en vez de hablar del presupuesto, que le iban a dar más a la Asamblea, se dedicaron a atacarme a mí. Y después eventualmente me dan la palabra y yo digo lo que tengo que decir y cuestiono y respondo y todo. Y después, cuando se acaba la sesión, que obviamente la prueba en el presupuesto incrementado a la Asamblea, todo estaba filmado. Todo estaba filmado porque la Asamblea tiene una cámara y graba. Solo estaba filmado por la Asamblea, no por los medios. Y esa grabación no me la querían dar. No me querían dar la grabación que yo como diputado tenía derecho a exigir. Dame toda la grabación porque quiero que la gente sepa lo que esta gente dijo, que los diputados dijeron y que vea lo que yo les respondí. Y dijeron, no, esa grabación se borró. 2 minutos después veo las redes sociales de varios de los diputados que estaban en la Comisión de Presupuesto subiendo los videos. O
sea, que a ellos sí le De dieron... esas cámaras. De esas cámaras. Así que a ellos sí le dieron los videos, a mí no me lo quisieron dar. Entonces, ¿Nunca lo conseguiste? no, nunca lo conseguí. Nunca lo conseguí. Sería bueno rescatarlos. Esas cosas pasan en la asamblea. Y lo otro, por último, digo, está toda la parte que hablamos de lo interesante, pero sí frustraba mucho que tú llegabas a la comisión y de la nada te metían un traslado en el orden del día que tú no tenías previsto. Entonces habían 15 traslados o veías 5 instituciones hoy y tú estabas, bueno, preparado dentro de lo que podías porque siempre te notificaban con poco tiempo y estabas ahí más pilado con tus preguntas. Y ellos sabían que iban a meter una sexta institución y iban a meter un gol, pero no te informaban sino en el acto. O sea, 30 segundos antes decían, qué bueno que pase ahora el Ministerio de Educación para el traslado. Y tú no tenías idea y tenías que en 30 segundos literal improvisar y ver cómo ibas a cuestionar. Entonces, esas cosas pasaban. Yo creo, no sé, tú sabrás, Juan Diego, que hoy pasan menos, quizás por la presencia de más diputados de la coalición que están exigiendo más cosas, más fiscalización. Pero bueno, esas son una de las vivencias de esta gran comisión de presupuesto que tiene mucho que mejorar. No, pero te voy a decir algo, para hacer honor a la verdad. Sin duda yo creo que el trabajo que hicimos nosotros de transparentar, tirar luces, mostrar a la ciudadanía lo que realmente estaba ocurriendo en la Comisión de Presupuesto, hizo la diferencia en prácticas que cambiaron, que variaron, que se modificaron en beneficio no de nosotros, de la ciudadanía y del entendimiento ciudadano de cómo se gastaba la plata. Pero, por ejemplo, en nuestra época, con el diputado Robinson, yo, no puedo hablar por ti porque no estaba ahí cuando tú estabas, yo recibí el traslado de partida que íbamos a debatir cuando el ministro abría la boca. Sí. Bueno, buenas tardes, ahí empezaban a repartir. Pa. Claro, ellos ya tenían toda la información. Y ellos no se ponían a cuestionar porque, como tú dices, hablaban con ellos aparte. Bueno, al menos en mi época me acuerdo, por lo que tú bien estás planteando, el cuartito o el salón que está adyacente, el comedor al lado de la Comisión de Presupuesto, yo me sentaba ahí. Cuando yo los veía aquí, yo iba atrás de ellos. Y yo me sentaba. Y no podían hablar nada. ¿Qué sopa? Entonces, ¿Qué hay? ¿Cómo están? No podían hablar nada. Entonces yo decía, ustedes van al lado mío a querer joder. No iban a poder. Tienen que moverse. Escúchame, el presidente de la comisión en esa época no se sentaba allí nunca. Porque él entraba, ya sea que venía de la comisión o venía de afuera, como tú dices, tú puedes entrar por varios lugares al salón ese. Y yo nada más estaba sentado ahí así. Oye, los diputados tenían que hablar. Y él ni loco habla de eso ahí. Los diputados tenían que hablar de lo que sea. Se ponían a ver televisión. O sea, no podían hablar de nada. Y él nada más me miraba. Y yo lo miraba para atrás. Y nada más nos quedábamos viendo. No me decía nada. Ni yo le decía nada a él. Pero él se conmigo ahí y yo no me iba a parar. ¿Por qué me iba a parar? Claro. ¿Por qué les voy a dar O sea, les voy a regalar un espacio? Yo tomé el control. Tú lo estabas incomodando ahí. Así es. Y no, y vamos a hablarlo aquí, claro. Ellos se hicieron una oficina bonita, además, cerca de la comisión, que era la oficina de él. Ahí entonces llevaban a los ministros a conversar, por decir conversar y no otra palabra. Pero yo me tomaba ese espacio. Donde quiero llegar ahora, lo que ellos hacen es que los usuales traslados los reciben antes. Se los mandan a veces con días de anticipación. ¡Qué a los belleza! despachos, Días. que pueden ellos para estudiar. analizarlo con calma. Y ahora con ChatGPT. Analizarlo con calma y sobre esa base, pues, presentar mejores preguntas, mejores argumentos, mejores cuestionamientos, mejor fiscalización a los recursos del Estado. Eso hay que aplaudirlo. Y ojo, vamos a presidir la Comisión de Presupuesto. Eso está de más decirlo. Entonces, quienes la han presidido, que en el primer año fue el diputado Gálvez, hay que reconocer que ahí hubo un cambio. Como digo, seguramente producto de la presión que se ha generado alrededor del tema, pero es un tema positivo, pues, que se ha logrado sin duda. Oye, una pregunta ahora que acabo de mencionar ChatGPT. Nosotros cuando estamos en la asamblea, por lo menos por los primeros 4 años no existía ChatGPT ni nada. Creo que al final existió un poco, pero era sumamente básico. ¿Tú crees, no sé si tú hoy usas herramientas de inteligencia artificial como todo el mundo? ¿Tú Me da crees que pena la decir labor, que no tanto. la labor legislativa tuya sería diferente de alguna forma con ChatGPT, Claude, de alguna forma? ¿Crees que te hubiese ayudado? ¿Crees que es una oportunidad? Sin duda. ¿Crees que no. los diputados la están aprovechando? O sea, yo a veces, que yo sí uso Buco de inteligencia artificial, las cosas que puedo hacer, investigar, entender, analizar, son infinitas. Literalmente tienes a la persona más inteligente del mundo en tu celular.
Y yo creo que yo sí lo usaría Más. muchísimo para investigar, para ver precedentes. Tú te puedes meter ahí a ver, yo quiero saber, ayer estaba viendo justamente unas actas de la Asamblea por otro tema de 1980 y los 90. Y yo veía en las actas ahí a Benicio Robinson, cómo decía y cómo hablaba, como siempre, ¿no? Con el tema de nosotros, Benicio Robinson. Y entonces, espérate, dije, si hubiera tenido, tú con la herramienta de inteligencia artificial puedes tener acceso a todas las actas de la Asamblea Nacional de una forma sencilla y puedes ver qué han dicho estos diputados, porque siempre se contradicen, ¿no? Que dijo hace 5 años, que dijo hace 10, que dijo hace 30. O sea, hay tanto acceso a información que tú puedes utilizar desde actas de la Asamblea, leyes derogadas, que creo que el diputado puede estar más informado. Pero me cuesta entender, y por eso no suene mal, si hay diputados, o sea, no sé, pensaría que hay diputados que ni las entienden, ni las utilizarían y no les interesa, ¿no? Entonces creo que puede nutrir el debate, puede ayudar a fiscalizar más, a cuestionar la congruencia de los diputados con discursos del pasado, porque tú tienes muy buena memoria y tú te acordás lo que decía un diputado hace una semana o un mes o hace 3 meses o más, pero poder decir lo que dijo hace 10 años, ahí al instante de tus dedos, Es una ventaja. Es una ventaja interesante. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo debo confesar que pese a que yo soy más joven que tú y soy un líder político joven, yo puedo mejorar en mi uso de inteligencia artificial. Dicho esto, lo que ocurre, y puede ser por también como tú y yo, desde la asamblea, directa o indirectamente, nos distribuíamos el trabajo. Y lo que creo que además son mis fortalezas y las tuyas. Lo mío era más hablar, tanto públicamente como con la gente. Sí. Ir a hablar con el diputado uno a uno. Y hay cosas que hay que reconocer que la inteligencia artificial no va a reemplazar. No, totalmente. O sea, ir a No, cabildear los votos en para positivo nada. para un proyecto de ley, no lo puede poco hacer. podrá apoyar la inteligencia artificial. Entonces, digamos que esa siempre ha sido más Y eso mi es un parte. rol fundamental en la Asamblea. Esa ha sido más mi parte. No sirve de nada ser únicamente técnico. Tienes Yo que- empecé a meterme más en el tema de, pues, cómo establecer mejores investigaciones, aclarar como entre varias fuentes de información los puntos concordantes, los discordantes, etcétera, cuando estuve en la universidad. Porque obviamente no solamente nos enseñaban el valor que tenía la inteligencia artificial, sino también cómo podías o no usarlo para no caer en plagio, etcétera. Y ahí como que me fui metiendo un poquito. Pero te digo algo, y no lo digo con orgullo, lo digo con pena. Yo no tengo cuenta de ChatGPT. ¿No? Yo no tengo cuenta de Claude. No. Y yo sí creo, sin duda, que es importante. Entonces, yo me imagino en el futuro, oye, yo sentado en la asamblea nuevamente, sin duda yo creo que son herramientas buenas para investigar lo que tú planteas, entre otros escenarios, para poder trabajar en proyectos de ley. Una parte importante de los proyectos de ley, que sé que usualmente los tuyos y los míos contenían, era buscar legislaciones comparadas, otros países que tenían cosas iguales, mejores, peores, similares. Creo que todo eso, a través de la inteligencia artificial, es un valor agregado importante. Y yo sí creo que es fundamental. Pero ojo, seamos honestos, Gabriel, también hay ejemplos actuales de diputados que no usan, sino que abusan de la Sí, inteligencia sin artificial. duda. Hubo un Sin diputado duda, no, suplente eso que en la viral. presentación de un proyecto de ley Viral. fue tan grave que el tipo estaba leyendo hasta el prompt. Eso O llegó sea, a Japón. entonces, yo creo que es grave Eso llegó a Japón. que ellos Triste. abusen de esa forma. Porque como te digo, una cosa es decir, oye, trabájame esto. Claro. Y ojo, esa magia que tienes tú de inteligencia artificial que dice que ves las actas, pregúntale tal vez a esa vaina, los proyectos que están presentando, te aseguro Sí, que la que gran muchos mayoría proyectos hoy trabajados copy-paste. eran con inteligencia artificial. Y yo te Sí. digo algo, y no lo digo de nuevo contento, yo cuando era diputado era medio freak con eso. Sí. Yo, por ejemplo, los proyectos míos los hacía yo. Yo podía pedir a mi equipo que me ayudara a investigar algo, digamos lo que haría ChatGPT tal vez o lo que haría la inteligencia artificial, pero el armado del proyecto lo hacía yo personalmente. Entonces, hubo algunas excepciones de proyectos particulares que me presentaban. Yo cuando, como tú lo hacías, cuando buscaba gente para contratar nueva, que me pasó en los 5 años, en distintos momentos, decía como que, oye, tráeme una idea de un proyecto de ley que tú quieras presentar, que para medir la capacidad de la persona de pensar, de redactar, etcétera. Y ahí pues me monté algunos proyectos que en los equipos me trabajaban. Pero yo, la mayoría de los proyectos los escribía yo personalmente. Y yo creo que eso es algo que tengo que ver cómo poder integrar más
la inteligencia artificial para volver más eficiente en el uso de los recursos. Pero sin duda, mira, tú todo lo que estás hablando de las actas, me encantaría hacer esa revisión histórica. Mira, para el próximo podcast yo les voy a traer una investigación que hice, la estoy buscando aquí pero no la encuentro. Además, yo te había mencionado que te quería comentar y no la hice, no te la comenté, pero por medio de la inteligencia artificial y unas cositas adicionales que le agregamos, hice un análisis, yo creo que te comenté un poco, de nuestra asamblea, cuando estábamos ahí, 2019-2024, cuáles eran los diputados que más hablaban, cuáles eran las palabras que más se repetían, quiénes fueron los diputados que más presentaron proyectos, entre otras cosas. Y un listado, y por supuesto tú estabas el primero en el que más habla, luego creo que era la diputada Rodríguez, luego creo que venía alguien más y después Mira, yo. hablaba más que Zulay, estaba, yo, ¿qué problema? O yo estaba de tercero. Y te dicen las palabras que más se mencionan. Entonces yo hice el mismo análisis para esta asamblea, se los voy a traer a la próxima sesión, donde obviamente los diputados de Vamos son los que más participan, lógicamente son los que más proyectos de ley han presentado. Cuando ves las palabras que ellos mencionan, son las palabras que esperábamos: anticorrupción, transparencia, temas de oportunidades. Y también puedes ver quienes no dicen nada, en general de los diputados, quienes dicen mucho. Entonces te puede dar una radiografía de entendimiento del funcionamiento de la Asamblea, que va a ser muy interesante, ¿no? Yo creo que cuando se vayan acercando las elecciones, que haya que recoger toda esa data y vayamos a presentar rendición de cuentas, que nosotros vamos a decir, hey, la participación, los temas, lo que se habló, lo que no se habló, los proyectos presentados, lo vamos a tener todo ahí, cosa que lógicamente nunca se ha hecho antes. Entonces, el mensaje que quiero decir para ir cerrando, que creo que se nos va a acabar pronto el tiempo, es la inteligencia artificial. Nosotros como coalición comprometida con la innovación y con la tecnología y con la transparencia, la estamos usando y la seguiremos aprovechando para dar mayor transparencia y rendición de cuentas a la comunidad. Yo creo que ese es el uso positivo de la inteligencia artificial en la política, para prepararnos mejor, tener mejores estudios, mejores argumentos, no inventar, no copy-paste, entender mejor, comunicar mejor, dar mayor transparencia y rendir cuentas de una manera mucho más accesible a la población. Porque la rendición de cuentas y la transparencia no es lo que muchos gobiernos han querido decir, que es que yo agarro y posteo un PDF que ni siquiera se puede leer porque se escaneó mal. Es poder dar los accesos para que la gente lo pueda analizar, entender, que se lo pueda pasar a la inteligencia artificial, que esté desgranado. Ese es el tipo de transparencia que la coalición Vamos ha emulado y seguirá emulando, y nos vamos a ir moviendo con esta herramienta que hoy está en todas las áreas profesionales y personales, y la política no se escapa, y para nosotros es una herramienta y seguirá siendo fundamental para servir mejor al país. Y con eso queremos agradecerles su permanencia, su compartir con nosotros esta noche y su atención al programa de esta semana de Vamos a Hablar Claro. Le pido que por favor lo compartan con sus amistades, con su familia, con sus vecinos, con la gente que quiere escuchar una perspectiva diferente, interesante, innovadora de la política. Les recuerdo que estamos siempre, todas semanas, como el día de hoy, de 7 a 8 en el 102.9 FM de Choc Multimedia y en el YouTube Live de Vamos por Panamá. Y yo nada más les adelanto que el próximo programa va a estar bueno. Creo que vienen unos temitas interesantes pasando en los próximos días. Y que también puede verlo en el Spotify de Vamos por Panamá, los programas anteriores. Y sin duda, como dice Gabriel, por ahí vienen sorpresas y tal vez sorprendidos, no necesariamente. Buenas noches.